hongos, virus y bacterias también se pueden diagnosticar por test en sangre, ¿no? Eso no lo van a hacer, ¿no? También se pueden diagnosticar por lo que es biología molecular, que es lo que está de moda, ¿no? Entonces, vamos a tocar en esta parte pues las principales técnicas y métodos que se utilizan para el diagnóstico microbiológico, ¿no? Lo primero que se requiere para hacer el diagnóstico microbiológico pues es la sospecha clínica, ¿no? Primero tienes que sospechar, tienes que darte cuenta de acuerdo a los síntomas, de acuerdo al cotejo sintomatológico de tu paciente, qué es lo que estás sospechando, si es una neumonía, una infección urinaria, si es una meningitis, si es una artritis, y de acuerdo a ello se seleccionan los exámenes que uno va a hacer. También si es de acuerdo al germen que tú sospechas, ¿no? Si es una infección por VIH, si es una infección por hepatitis, si es una infección por tuberculosis, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, uno tiene que escoger los métodos diagnósticos, porque no es al azar que yo pido todo, ¿no? O yo solicito todos los exámenes que puedan haber, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que cuando tú solicitas un examen, tú tienes que dar una pista al que va a hacer la prueba para que tenga una idea de qué cosa está buscando, no es así nomás, ¿ya? Por eso dice, ¿no?, que el diagnóstico clínico sugiere un número de posibles agentes etiológicos basados en el conocimiento de los síndromes infecciosos y su curso, ¿ya? Eso es importante. La causa específica o diagnóstico etiológico se establece por la aplicación de métodos que nos ayuden a identificar a los agentes patógenos, ¿no? Y aquí es donde entra pues este capítulo, ¿no?, que son las técnicas que vamos a utilizar para identificarlos, ¿no? Vamos a tener técnicas que van a identificar directamente al patógeno, por ejemplo un cultivo. Pero hay técnicas que no nos permiten identificar directamente, por ejemplo un virus no lo ves. Entonces, ¿qué empleas? Otro tipo de pruebas, por ejemplo la serología, ¿no? Detectar los anticuerpos, que indirectamente nos indican que el individuo está en contacto con ese virus o ha tenido este patógeno, ¿no? Entonces, como dice acá, se requiere una combinación de ciencia y arte por parte del clínico y trabajador del laboratorio. Bueno, es cierto eso. Ahora, con el empleo por ejemplo, la inteligencia artificial, es más fácil aplicar algoritmos para poder hacer los diagnósticos. Pero de todos modos, el ser humano y las interacciones con los microorganismos son tan variadas y tan complejas que es cierto, uno tiene que tener con el tiempo desarrolla una maña para poder identificarlos, ¿no? Hay cosas que la práctica y el tiempo te enseñan, ¿ya? Entonces tenemos aquí los métodos de estudio que son, por ejemplo, el examen microscópico directo, ¿no?, que es cuando una muestra en fresco se evalúa bajo la luz del microscopio. Los cultivos, que son muy importantes porque nos permiten el diagnóstico definitivo, ¿no?, de la especie, del tipo de bacteria o hongo que está produciendo la enfermedad, y también porque nos permite la susceptibilidad antimicrobiana, ¿no?, para saber a qué es sensible, ¿no? La detección de antígenos, la detección de anticuerpos y la famosa ensayos de amplificación de ácidos nucleicos, que son pues las técnicas de biología molecular, ¿ya? Una cosa importante pues es el espécimen, ¿no? Perdón. Como dice acá, vincula la sospecha clínica con el laboratorio, ¿no? Si tú tienes una sospecha de meningitis, ¿qué tipo de muestra o tejido o líquido tienes que enviar? Líquido cefalorraquídeo, pues no vas a mandar orina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sangre también es importante, ¿no? Cuando son infecciones sistémicas, que son con infecciones complicadas, sangre también es importante, aparte del tejido, del foco o el líquido del foco que sospechas que tiene la infección, ¿ya? Como dice acá, si no es apropiadamente escogido o recolectado, ningún procedimiento de laboratorio rectificará el error, ¿ya? Muchas veces pasa que cuando se toma la muestra de cultivo, se contamina, o contaminas la jeringa, o no haces una adecuada asepsia y arrastras gérmenes de la flora del paciente. Entonces eso produce una contaminación y esto no se puede, por más que se quiera, no se va a poder diferenciar. Si te va a poder genera un error, ¿ya? Puedes confundir un patógeno por otro, ¿no? Es lo que pasa. La calidad de la muestra es crucial para el diagnóstico microbiológico y es la causa más común de error en el diagnóstico etiológico, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en el hospital se toman los exámenes de orina de los pacientes que usan sonda urinaria, ¿no?
Esta sonda urinaria es un elemento extraño al organismo y por ende se encuentra colonizado por bacterias. Las bacterias colonizan todo en nuestro ambiente, ¿no? Y la sonda del paciente no es la excepción. Entonces, cuando uno no toma adecuadamente la muestra, va a arrastrar los gérmenes que están en la sonda y en el urocultivo te va a crecer estos gérmenes. Y tú no vas a poder decidir si esta es o no la bacteria o no que está produciendo la infección en el paciente, por ejemplo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, hay tres formas para obtener los gérmenes, las muestras, perdón, ¿no? Como pueden ver acá, en la letra A es la punción directa, ¿no? Como ustedes pueden ver, el dispositivo, la aguja de aspiración atraviesa pues un tejido, ¿no? Como pueden ver ahí. Si tú no esterilizas adecuadamente la barrera entre el foco de la infección y el dispositivo para obtener la muestra, puedes contaminar tu dispositivo con la flora o con las bacterias que están en el tejido, aledaño, ¿no? En este caso puede ser la piel, ¿no? Digamos que este es un vaso sanguíneo y esta es una jeringa, ¿no? Y de aquí obtienes la muestra de sangre para un hemocultivo. Si tú no esterilizas bien la piel, al momento de hacer la punción, vas a arrastrar los gérmenes de la piel. Y esa es una causa de contaminación. Y te va a crecer en el hemocultivo una bacteria de la piel. Pero esa no es la bacteria que está produciendo la infección, por ejemplo. Entonces, esto se llama contaminación de la muestra, pues, ¿no? También existe en el caso de que tienes foco infeccioso en una estructura profunda del cuerpo, el cual lo recolectas por una aspiración o el paciente puede eliminar directamente la muestra, pero para poder llegar al recipiente de recolección tiene que atravesar un conducto. Lo más frecuente es, por ejemplo, los urocultivos, ¿no? En las infecciones urinarias, la infección puede estar a nivel de la vejiga, a nivel de los uréteres o a nivel del riñón. Entonces, el método más común para el diagnóstico es obtención de orina. Pero para obtener la orina, también hay que tener en cuenta que la orina no lo vas a punzar la vejiga directamente, ¿no? Lo que haces es que el paciente miccione. Entonces, al miccionar, puede arrastrar los gérmenes que están, por ejemplo, en la uretra, y eso puede contaminar la muestra. Y te puede salir una muestra contaminada. O sea, al final el patólogo va a decir que hay muchos gérmenes, no se puede determinar cuál es y se anula todo. ¿Ya? Ese es un método de... Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo, en el examen de orina, qué cosa hacen? Se recolecta el chorro medio, ¿no? Tú orinas un primer chorro para eliminar los colonizantes, las bacterias de la uretra, y el chorro medio es el que se recolecta en el frasco. Y ese chorro es más representativo del sitio de la infección, ¿no? A eso se refiere, ¿no? O por ejemplo, cuando hacen aspirados bronquiales, ¿no? Aspiran el germen de la tráquea, ¿no? Pero a veces la sonda tiene que atravesar, ¿qué cosa tiene que atravesar? La faringe, la laringe, ¿no? Entonces ahí se puede contaminar. Y finalmente acá tenemos pues el hisopado, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene amigdalitis y no sabes por qué es la causa, entonces tú le haces un hisopado. Pero sabes que aparte del germen que está produciendo la infección, la amigdalitis, también está la flora oral. Entonces, pues, en este caso, por ejemplo, pues es otro factor de riesgo para que la muestra no salga adecuadamente. Pero en este último caso, hay técnicas para poder seleccionar a los patógenos más frecuentes, ¿no? Para tratar de eliminar a la flora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tienen que ver una serie de técnicas, por ejemplo, el uso de medios de cultivo selectivos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Que, bueno, en el próximo seminario vamos a ver, ¿no? Que la base de la microbiología nace, pues, en el año 1676, cuando se observó por primera vez, pues, elementos bajo el microscopio, ¿no? Por ejemplo, observó Leeuwenhoek bacterias en el agua, ¿no? Luego se logró el cultivo de las bacterias, ¿no? Louis Pasteur, después de 200 años. Y en 1881 se utilizó el agar para solidificar los medios de cultivo, lo que permitió cultivar colonias macroscópicas de las bacterias. O sea, antes era bien complicado cultivar las bacterias, ahora hay métodos más prácticos utilizando el agar sólido, ¿no? Entonces, como dice acá, aunque las pruebas de detección rápida de antígenos antimicrobianos, por ejemplo, las pruebas de COVID, ¿no? Las pruebas de antígenos y pruebas moleculares basadas en ácidos nucleicos, han sustituido a la microscopía y los medios de cultivo en la detección de gérmenes, la capacidad de observar los microorganismos y cultivarlos en el laboratorio sigue teniendo gran importancia. ¿Qué quiere decir?
Es cierto, la ciencia ha avanzado. Ahora lo que está de moda en microbiología son las técnicas moleculares. Detectar los gérmenes por secuenciación de RNA, por secuenciación de DNA, ¿no? O aislamiento de antígenos, que son pruebas rápidas, que demoran horas, no demoran ni días, ¿no? En cambio, los cultivos son pruebas que demoran 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Muchas veces en el hospital nos llega el resultado de cultivo y el paciente ya ha fallecido, por ejemplo, ha pasado eso, ¿ya? Entonces, es cierto, la tendencia actual es buscar técnicas que sean más rápidas, pero de todos modos no se debe dejar de lado la esencia del cultivo. El cultivo nos puede dar información también muy importante que no lo van a poder hacer las pruebas, las técnicas rápidas, ¿ya? Entonces, la microscopía tiene 2 fines básicos, ¿no? Como dice ahí, la detección inicial de microorganismos y su identificación definitiva. Cuando dice detección inicial, se refiere a que las bacterias se pueden catalogar por la tinción, por ejemplo, ¿no? En bacilos, en cocos, gram positivos, gram negativos. A eso se refiere la detección inicial. Por ejemplo, tú tienes una muestra de sangre y si en la muestra de sangre ves cocos gram positivos, esta es una infección por un estafilococo, por un estreptococo. Todavía no sabes cuál es, pero ya tienes una idea para poder dar un tratamiento, ¿no? Ya escoges un antibiótico que tenga más acción que sea más activo contra esos microorganismos, ¿no? Y una vez que sale el cultivo, ya puedes ver definitivamente, este es un estreptococo, este es un estafilococo, ¿no? Entonces ya el tratamiento es más dirigido, ¿no? O de repente tu elección anterior de antibiótico ha sido buena, entonces el paciente está mejorando, te ayuda. Eso es lo importante de la microscopía, ¿no? Como dice acá, utiliza muestras clínicas para detectar células bacterianas, elementos fúngicos, parásitos e inclusiones víricas. Si bien es cierto, no vas a poder ver un virus por microscopía óptica, pero sí puedes ver los cambios que produce el virus. Por ejemplo, los virus del herpes, lo que hacen en las células es hacer que sus núcleos sean gigantes. Entonces tú vas a ver células grandes multinucleadas o con núcleos gigantes, como ojo de búho, y esta es una infección por un herpes, ¿no? O por un herpes virus, ¿no? Citomegalovirus es el que produce ojo de búho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Aquí en microscopía no solamente son los cultivos, también son el estudio de anatomía patológica, el tejido, la observación del tejido, ya la biopsia. Aunque la biopsia nos ayuda, muchas veces no nos ha ayudado mucho, pero sí es cierto, está incluido dentro de estas técnicas, ¿no? Dentro de los métodos microscópicos tienes microscopía de campo oscuro, campo claro, campo oscuro, contraste de fases, fluorescente y la microscopía electrónica, ¿no? La de campo claro, bueno, ya lo conocen, ¿no? Es el microscopio convencional que todos conocemos, que tiene sus lentes de aumento, los objetivos, ¿no? El ocular, los objetivos, tiene un condensador que concentra la luz y se basa en que a través de los objetivos se amplía la imagen, ¿no? Entonces la luz ayuda para poder iluminar mejor la muestra e identificar los elementos celulares, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como dice ahí, se amplía la imagen primero por el lente objetivo y después por el lente ocular, ¿no? La limitación de la microscopía de campo claro es la resolución de la imagen. Está determinada por la longitud de onda de la luz utilizada para iluminar el objetivo y el ángulo que utiliza, ¿no? Los mejores microscopios de campo tienen una capacidad de resolución de 0,2 micras, ¿no? Que permite ver la mayoría de bacterias, pero no se ven los virus, ¿no? En la microscopía de campo oscuro, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En la microscopía de campo oscuro lo que se utiliza son las mismas lentes, pero lo que varía es el condensador. Se utiliza un condensador especial que impide que la luz transmitida elimine directamente la muestra. O sea, la luz no atraviesa la muestra, sino lo que hace es hacerlo de modo indirecto, ¿ya? La ventaja de este método es que la capacidad de resolución de la microscopía de campo oscuro es significativamente mayor que la microscopía de campo claro. Miren, en campo claro era 0,2, ahora es 0,02, ¿no? La desventaja es que la luz pasa alrededor de los microorganismos y no los atraviesa, lo que dificulta el estudio de su estructura interna. O sea, solo ves la forma, nada más. Esto, por ejemplo, ayuda mucho en algunos tipos de bacterias que tienen formas particulares. Por ejemplo, los espiroquetas. Las espiroquetas son un tipo de bacterias que tienen forma de espiral. Entonces, esas se pueden ver mejor con este tipo de microscopía, ¿ya? Porque cuando la luz pasa directamente sobre la bacteria no se ve nada, no vas a poder distinguirlo, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Luego viene el contraste de fases, ¿no?
que es para ver detalles internos. Usa unos anillos especiales en el condensador y en las lentes del objetivo que amplifican las diferencias de fases, de modo que la luz parece más brillante que la luz fuera de fase, ¿no? Ahí se produce un fenómeno de birrefringencia, es como que la imagen fuera tridimensional, o mejor, claro, en la lente se ve como tridimensional, ¿ya? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, esta es una microscopía de contraste de fases, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Es como que la estructura que están viendo tiene una iluminación propia, ¿no? Entonces es importante para ver la estructura interna, ¿no? Se puede ver los elementos internos. Microscopía fluorescente utiliza unas sustancias llamadas fluorocromos, ¿ya? ¿Qué cosas son los fluorocromos? Son sustancias que pueden absorber la luz ultravioleta, ¿no? De onda corta y emitir energía con una longitud de onda visible y mayor, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué cosa tienes que hacer? Habitualmente hay que teñir los microorganismos con colorantes fluorescentes y después su estudio con un microscopio fluorescente de diseño especial. ¿Y cómo hacen para teñir? Generalmente en este tipo de microscopía lo que hacen es usar reacciones antígeno-anticuerpo, ¿ya? Utilizas anticuerpos que tienen en un extremo la sustancia fluorescente, cosa que cuando se une a la célula, a la bacteria, al hongo, ¿no? O al parásito, ese anticuerpo se va a pegar, se va a impregnar y después del lavado va a quedar pues, los anticuerpos fluorescentes ahí, ¿no? Sí, entonces eso es lo que se va a ver como una luz brillante, ¿no? Del tejido. Esta técnica se utiliza tanto en biopsias como en estudio en fresco, ¿ya? También el microscopio utiliza una lámpara de vapor de mercurio con un halógeno o aceno a presión elevada que permite una longitud de onda de luz más corta que existe el fluorocromo. O sea, el microscopio mismo puede incidir sobre la muestra y estimular los fluorocromos para que se noten más claramente. Estas técnicas son caras, por eso es que no se usan mucho ni en los hospitales, se utilizan rutinariamente. Se utiliza más que todo en los centros de investigación, ¿ya? Los microorganismos y las muestras teñidas con fluorocromos aparecen brillantes sobre un fondo oscuro, ¿no? Aunque los colores varían dependiendo del fluorocromo seleccionado, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Se ve pues fosforescente, ¿no? Estos, ¿no? Entonces, para que el fluorocromo se pegue a la bacteria, generalmente utilizan un anticuerpo que tiene el fluorocromo, que está marcado con el fluorocromo, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, unos bacilos, y acá podemos ver, estos parecen unos parásitos, porque son formas ovoideas, ¿no? No parecen cocos, ¿no? Luego tenemos la microscopía electrónica, que en vez de usar la luz, utiliza bobinas magnéticas, ¿no? Que dirigen unas de electrones desde un filamento de tungsteno a través de una muestra hacia una pantalla, ¿no? Y la resolución y la ampliación mejoran drásticamente. Esta técnica pues nace para poder observar virus, sobre todo, ¿no? La ultraestructura de los microorganismos, ¿no? Existen los microscopios electrónicos de transmisión, en los cuales los electrones, al igual que la luz en los microscopios ópticos, atraviesan directamente la muestra. Y los microscopios electrónicos de barrido, ¿no? En los que los electrones rebotan en la superficie de la muestra con un determinado ángulo y eso genera una imagen tridimensional, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un ejemplo de microscopía de campo claro, ¿ya? Como pueden ver acá, ¿no? Se ven las formas, ¿no? Este es un ejemplo de lo que es la microscopía de contraste de fases, ¿no? Se ve una doble, como una sustancia birrefringente, y este es con fluorocromos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se ve. O fluoroscopía, ¿no? Las muestras clínicas y las suspensiones de microorganismos se pueden colocar sobre un portaobjetos de vidrio y se pueden explorar con el microscopio. La microscopía con contraste de fases puede superar algunos de estos problemas de manera alternativa, ¿no? Cuando usando la tinción, ¿no? Entonces, en esta parte, por ejemplo, cuando usas la tinción, pues ya se ve distinto, ¿no? El estudio directo comprende pues una muestra que generalmente lo que hacen es una muestra de un tejido o la muestra de una secreción, la pus, la saliva, la sangre o el líquido cefalorraquídeo, se mezcla con un poco de agua, suero salino, ¿no? Y en algunos casos usan un álcali para disolver el material de fondo, tejido cutáneo, algunas células cutáneas, que es utilizas el hidróxido de potasio, y con eso se diluye, ¿no? O se mezcla con un álcali y un colorante para generar contraste, ¿no? Esas técnicas permiten pues, observar a los hongos, por ejemplo.
El colorante tiñe de manera específica el material celular, lo que aumenta el contraste con el fondo y permite el estudio de estructuras detalladas. Una variación es el método de tinta china, en el que la tinta oscurece el fondo y no las células, ¿no? No les he puesto por acá tinta china, ¿no? En la tinta china es un método que se utiliza para ver hongos, ¿ya? Sobre todo un hongo llamado criptococo, en donde tú ves en el campo del microscopio todo está negro o oscuro, y aparecen unas estructuras que son blancas, que no se tiñen, ¿ya? Entonces ese es el hongo, esa es la tinta china. Y aquí hay un resumen, ¿no?, de todas las técnicas que se utilizan. ¿Cuáles son las técnicas más frecuentes que se utilizan? Como dice acá, el KOH al 10%, que se utiliza mucho para ver hongos, ¿ya? La tinta china para ver un hongo llamado Cryptococcus, ¿no? Existen las tinciones, la más común la tinción de Gram, ¿no? Ya saben para qué sirve, de diferenciar, ¿no?, los grupos bacterianos en gram positivos y gram negativos, ¿ya? Es la técnica más utilizada. También existen otras técnicas, por ejemplo, hematoxilina férrica o metenamina de plata. Las tinciones de plata se utilizan mucho en histología, miren. En general se utiliza en laboratorios de histología, se utiliza principalmente para la detección de hongos en los tejidos, ¿ya? Tinción azul de toluidina, que se utiliza para detección de microorganismos de tipo nemocistosis. Otras tinciones alternativas, esta tinción que es muy importante, que es Wright-Jameson, que se utiliza para ver parásitos sanguíneos, sobre todo se utiliza mucho en los laboratorios para malaria, ya, la tinción de Wright-Jameson. También se puede ver inclusiones víricas, clamidias, toxoplasma, nemocistitis, y otros, ¿no? Existen lo que son las tinciones ácido resistentes. La más conocida es la tinción de Ciel-Nielsen, que se utiliza para ver tuberculosis, pues Mycobacterium tuberculosis. Ya es el clásico BK o baciloscopía que van a hacer seguramente en práctica. Ese es, ¿no?, la tinción de Ciel-Nielsen. Tiene otras versiones más modernas, ¿no? La uramina rodamina o una tinción modificada, que no usamos mucho en nuestro medio. Y tenemos también las tinciones fluorescentes, ¿no? Son varios tipos, ¿no? En general, pues no usamos mucho. Por ejemplo, una tinción de naranja de acridina para ver bacterias y hongos en nuestras clínicas, ¿no? También permite ver bacterias, hongos, material celular, ¿no? Eso es. Luego tenemos el cultivo in vitro, ¿no? Es una técnica que depende mucho de la biología del microorganismo, del lugar de la infección, la respuesta inmunitaria del paciente y la calidad del medio de cultivo, ¿no? Hay bacterias que requieren medios que son muy exigentes, o sea, no son fáciles de cultivar, ¿no? Por ejemplo, la legionela, que produce neumonías, requiere de medio enriquecido en hierro y cisteína. El Campylobacter, que es una bacteria que produce diarreas, necesita medios altamente selectivos a 42 grados y atmósfera microaerófila, o sea, con baja cantidad de oxígeno, ¿no? O sea, el medio de cultivo tiene que simular el hábitat de la bacteria. Si no es igual, no va a crecer la bacteria, no se va a desarrollar, ¿no? Clamidia, por ejemplo, se utiliza en células vivas, no puedes hacer un cultivo, no tienes que hacer un cultivo de tipo celular, ¿no? En muchas infecciones el germen se asocia a muchos gérmenes que son parte de la flora microbiana normal, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un hisopado de la garganta o un estudio de esputo, vas a ver que no solamente vas a eliminar a la bacteria patógena, sino también pues la flora, las bacterias que están ahí, los comensales, ¿no? Entonces, para eso se han desarrollado medios de cultivo que permiten suprimir estos gérmenes, ¿no? Se le llaman medios de cultivo selectivos, ¿ya? O sea, sirven para seleccionar los patógenos y para eliminar a los demás, a la flora residente también se le llama, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Hay medios de cultivo generales, como por ejemplo, o no selectivos, como por ejemplo el agar sangre, que se utiliza para ver bacterias y hongos, agar chocolate, para ver muchas bacterias, ¿no? A ver, uno que sea bien específico, por ejemplo, el agar dextrosa de Saburó. Este es para ver hongos. Es una técnica, un agar que se utiliza muy frecuentemente para ver honguitos. En este agar tú siembras una bacteria y no se desarrolla. Solo es específico para hongos. Entonces eso te permite encontrar un hongo, ¿no? Porque si quisieran bacterias, pues toda la muestra se contamina y al final no vas a saber cuál de todos es el patógeno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Existen los selectivos diferenciales, por ejemplo el McConkey es para ver bacterias intestinales, enterobacterias, ¿ya? El agar sal manitol o manitol salado también le dicen para ver Staphylococcus aureus.
Existe el agar silosa lisina de oxicolato para ver Salmonella shigella, que también se pueden ver en McConkey. El medio de Lowenstein-Janssen es muy importante porque es para tuberculosis, para micobacterias, ¿ya? A las micobacterias también son las bacterias que causan tuberculosis, ¿ya? Lowenstein-Janssen, y así hay otras, ¿no? Middlebrook para micobacterias, que es otro tipo de agar, el cromagar, que es selectivo para levaduras, ¿no? Las levaduras son unos honguitos redonditos que crecen en los tejidos, ¿no? El clásico de levadura es cándida, ¿ya? El cromagar permite identificar las cándidas, ¿no? Agar inhibidor de hongos filamentosos, por ejemplo, o otros agares ya muy especializados para una determinada especie de bacterias. Acá puedes diferenciar algunos grupos de bacterias, pero acá ya puedes una especie en especial, ¿no? Por ejemplo, el agar cistina telurito, pues para específicamente encontrar Corynebacterium diphtheriae, ¿no? O agar legan lowe para Bordetella pertussis y así, ¿no? En realidad no les voy a preguntar pues cada tipo de agar con cada bacteria, ese no es el objetivo del curso. Pero el objetivo del curso es que tengan una idea de por lo menos qué cosas se utilizan, ¿no? O los medios generales, ¿no? ¿Qué es un agar saburó? ¿Qué es un agar sangre? ¿No? Es eso, ¿no? Para que sepan identificar. Por lo menos este cuadro, este ya no es muy específico. Este ya no por lo menos ese cuadro sí está diciendo. ¿Cuál? Ya de los especializados. ¿Cuál? ¿Este? Especializados no, selectivos y no selectivos sí. ¿Ya? Entonces, como dice acá, algunas bacterias y todos los virus son gérmenes intracelulares estrictos, de forma que solo se pueden cultivar en células vivas. De ahí viene el término cultivo celular. Los cultivos celulares pueden ser células que crecen y se dividen sobre una superficie, es decir, como una monocapa, ¿no? Así en bandejas están ese tipo de cultivos, o células suspendidas en un medio de cultivo, en un líquido está, ¿no? La entrada de las células se suele regular por la existencia de receptores específicos, de forma que se puede emplear la capacidad diferencial de infectar líneas celulares específicas para una predecible identidad de una bacteria o un virus. A ver, para entender un poco de esto, digamos, el virus que produce la hepatitis es digamos, hepatitis B, ¿no? Entonces, si tú haces un cultivo celular de células hepáticas, si se ven alteradas o se le expone a la muestra, ¿no? A la muestra, al patógeno. Si el patógeno ingresa en la célula hepática, significa que es una célula, un virus que produce hepatitis, ¿no? Eso te ayuda pues a identificar, ¿no? O de repente cultivar virus de rabia. Los virus de la rabia son específicos de las neuronas. Entonces es un cultivo celular donde haya neuronas, donde haya células neuronales. Entonces cuando tú expones el patógeno al cultivo, se va a impregnar las células, los virus de la rabia van a invadir a las células neuronales y esos cambios se van a ver, pues eso es lo que permite identificar. Si es otro virus que no afecta al tejido nervioso, no va a producir cambios en el tejido, en el cultivo celular, ¿no? A eso se refiere. El diagnóstico, bueno, entonces ya hemos terminado la parte de microbiología, de microbiología. Esta parte es de diagnóstico molecular, ¿ya? Para el diagnóstico molecular se utiliza, pues miren, elementos tipo moleculares, ADN, ARN, proteínas de la bacteria, del virus, del hongo, ¿no? Ya se sabe por las investigaciones que les hacen cuáles secuencias de ADN o cuáles secuencias de proteínas son bien específicos. Ya se sabe cuáles son, estas son de E. coli, estas son de Staphylococcus, estas son de Cándida, ¿no? Ya se sabe cuáles son. Entonces lo que hacen las pruebas es obtener estas secuencias de las muestras, o buscar identificar estas secuencias en las muestras, ¿no? Las ventajas de las técnicas moleculares son su alta sensibilidad, o sea, puede haber una pequeña cantidad del patógeno y puede ser detectado, cosa que no puede ser eso en el microscopio. Entonces en el microscopio necesitas que una buena cantidad de patógenos porque se te puede escapar, porque el ojo humano es perfectible de error, pues, ¿no? Si hay una bacteria en 1 mililitro de sangre, eso no se va a poder ver, no lo vas a poder encontrar nunca en un microscopio. Tendría que haber por lo menos 1000 bacterias para poder encontrar, porque se te va a pasar, pues, ¿no? En cambio, una técnica molecular sí puede encontrar esa única bacteria en 1 mililitro de sangre. Eso se le llama sensibilidad, alta sensibilidad. La capacidad de encontrar al patógeno, ¿ya?
Especificidad significa que no se equivoque, que realmente está buscando o que ha encontrado lo que realmente queremos que encuentre, ¿no? Eso se llama especificidad, ¿no? Y su seguridad, ¿qué significa seguridad? Que no te contaminas. Hay muchos casos, bueno, antiguamente no había mucho control de laboratorio, entonces muchas de las personas que trabajan en el laboratorio se contagiaban de tuberculosis, contagiaban de brucela, adquirían infecciones por manipular las muestras, ¿no? Porque son muestras biológicas, son patógenos vivos, te puedes contagiar. Entonces, en ese caso, pues por ese motivo también las técnicas moleculares ayudan mucho, porque tú no necesitas manipular mucho la muestra, tú no necesitas cultivarlo, nada, lo que necesitas tú es mezclar la muestra con el reactivo químico para poder identificarlo, y es más simple, ¿no? Entonces, como dice acá, no requiere el aislamiento del agente infeccioso y se pueden llevar a cabo en muestras o extractos fijados químicamente, o sea, tú tomas la muestra, le echas un químico, se inactiva, no necesariamente tiene que estar viva la bacteria, pero necesitamos sus componentes para identificarlos. Entonces, esos componentes los expones o los mezclas con un reactivo, y si se da la reacción química, encontraste pues a la bacteria, ¿no? A eso se refiere, ¿no? O de repente la técnica permite identificar ADN y multiplicar el ADN, ¿no? De repente hay solo tres bacterias en esa muestra de sangre o en esa muestra de tejido, pero con la multiplicación del ADN, esas tres van a ser 1.000.000 después del proceso, y ya se va a notar claramente que es el patógeno, ¿no? A eso se refiere. ¿Alguna pregunta? Doc, y para esto tienes que saber qué tipo de reactivo colocar a la muestra para... Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, sí, ya se sabe cuáles son a eso le llama secuencias, ya se sabe cuáles son para eso tienes que saber las secuencias de la bacteria o del germen que estás buscando. Para ponerlo más fácil, VIH, ¿ya? Si tú quieres hacer una prueba molecular, una prueba de identificación de ADN de VIH, lo que hacen a la muestra de sangre, se le pone un reactivo que solamente va a reaccionar con secuencias de ADN de VIH, nada más. Y eso es lo que se va a procesar. O para otro tipo de virus, otro tipo de bacterias, no. Existen otras técnicas que te sirven para buscar 10 virus, 10 bacterias. Existen otras técnicas también. Pero ya se sabe, lo primero es que tú tienes que indicar cuál es la sospecha, de qué germen estás sospechando para que el panel sea el correcto, pues no utilices no busques un patógeno equivocado. Por ejemplo, en el caso de meningitis, ¿no? Las causas de meningitis las más importantes son unas 10 causas de meningitis. Existen pruebas que utilizan reactivos para identificar uno de los 10. Y están todos mezcladitos, entonces tú muestras de líquido cefalorraquídeo, lo envías al laboratorio, se procesa con ese reactivo especial que va a encontrar uno de los 10 y con eso encuentras uno, pues, ¿no? Eso se le llama film array, por ejemplo, ¿no? Demora 2 horas, cuesta un montón de plata, no se hace en el hospital. En Lima se envían las muestras a Lima y en Lima lo hacen, ¿no? 4.000 soles, así está. Y se pueden llevar su alta sensibilidad permite detectar ADN o ARN microbiano muy diluido en un tejido, aunque la gente no se esté replicando ni produciendo otros indicios de infección, ¿ya? No necesitas que la bacteria o el virus o la bacteria esté viva, puede estar muerta. Igual se va a detectar con la técnica molecular. Permiten distinguir cepas basándose en el genotipo. Lo bueno es que estas técnicas se han perfeccionado tanto hasta que ya puedes encontrar el tipo de bacteria, ¿no? O la cepa, a eso le llaman cepa, ¿no? El tipo de bacteria, de dónde proviene, ¿no? Entonces, una de las tantas técnicas es que se llama análisis electroforético del ADN y polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Ya es un nombre largo, un nombre un poco confuso, ¿ya? Pero que es una técnica que ¿en qué consiste? Se basa en la detección de la estructura del genoma y la secuencia genética para la distinción de la familia, el tipo y la cepa de un microorganismo. Puede distinguir un microorganismo a partir de ADN o ARN, pero también a partir de fragmentos de ADN obtenidos por la acción de endonucleasas de restricción específica, que son enzimas de restricción. ¿Saben qué son las endonucleasas? ¿Ya han hecho laboratorio clínico? Ya, pero ¿saben qué es la prueba de PCR, reacción en cadena en la polimerasa? Ya, más o menos tiene que ver con eso, pero más adelante vamos a ver PCR. ¿Qué es lo que pasa? Acá tienes una muestra de un microorganismo, de un tejido o de un esputo, saliva, orina, y lo que hacen es utilizar unas enzimas que le llaman endonucleasas.
Estas enzimas tienen secuencias específicas de ADN y van a reconocer las secuencias específicas del microorganismo. Entonces, cuando encuentran la secuencia, lo van a partir. Y lo que van a hacer estas inductas son como unas tijeras especiales que te van a seleccionar la secuencia que quieres aislar del patógeno. Si no la encuentran, no va a encontrar nada, va a ser 0. Pero si encuentran, van a empezar a fragmentar ese ADN y esto se va a procesar posteriormente. Entonces, lo que dice, estas enzimas, que también le llaman enzimas de restricción, lo que van a hacer es reconocer secuencias específicas del ADN, ¿no? Sobre todo son secuencias palindrómicas. Y las van a escindir, o sea, las van a cortar, obteniéndose fragmentos de diferentes longitudes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener acá una secuencia de ADN de una bacteria, ¿no? ¿No? Entonces van a venir esas endonucleasas y lo que van a hacer es van a reconocer algunas secuencias específicas y las van a romper, así. ¿Ya? Y te van a quedar fragmentos así, va a quedar un fragmento pequeño, otro fragmento más grande, ¿no? Y uno intermedio, ¿no? Entonces estos fragmentos son los que se van a procesar, ¿no? ¿Qué va a pasar en la segunda parte? Las diferencias de longitud de los fragmentos de ADN, o sea, las diferencias de tamaño, ¿no? Entre las cepas de un mismo microorganismo se denominan polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Cada uno de estos no se le llama fragmento de restricción, porque es un fragmento que se ha obtenido por las enzimas de restricción, se llama fragmento de restricción. ¿Y por qué este polimorfismo? Porque son de diferentes tamaños, por eso le ponen un nombre más elegante, ¿ya? Entonces, como dice acá, entonces estos fragmentos son los que se van a procesar, ¿ya? Ya les explico cómo lo van a procesar. Mediante electroforesis se separan a las distintas moléculas y permite detectar moléculas de ADN de menor tamaño, por ejemplo 20.000 pares de bases de plásmidos bacterianos o virus, ¿no? Y para fragmentos mayores se utiliza una técnica llamada electroforesis en campo pulsado. ¿Saben qué es la electroforesis? ¿No? Entonces, en la electroforesis utilizas un gel que se llama poliacrilamida, me parece, ¿ya? Y en este gel, en una parte pones la muestra, ¿no? Estos fragmentos de restricción, y le vas a pasar una corriente eléctrica, ¿no? De un polo positivo a un polo negativo. Entonces, la corriente eléctrica va a hacer que los fragmentos se desplacen de un extremo a otro en el gel, ¿no? Este es tu gel. Y aquí están las muestras, ¿no? Y lo que va a pasar es que las muestras van a difundir así, ¿no? Algunas van a ir corto, otras van a ir más largo y así, ¿no? Entonces, en estos puntos donde termina la difusión, ahí tienen unas numeraciones, y la cual va a indicar que este es, digamos, 10, 20, 30 pares de bases, 40 pares de bases, 50, 60, 70 y así. Y de este modo se va identificando cada una de las proteínas que hay en esa muestra. Entonces ya se sabe cuáles son las proteínas que corresponden a las bacterias. Entonces, si por ejemplo, ya se sabe que en 40 es una proteína que pertenece a Staphylococcus aureus, entonces esta proteína de esta muestra es positiva a Staphylococcus aureus. Entonces, eso es lo que hace, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, acá se ve, ¿no? Entonces, esta prueba se utiliza, por ejemplo, para distinguir cepas del virus herpes simple o diferenciar el herpes simple 1 del 2, ¿no? También permite estudio molecular, ¿no? Esta es la electroforesis. Aquí cada uno de estos se encuentra cada una de las muestras y ¿no? Estas muestras son estos fragmentos que están separados por las enzimas. Y cada una tiene una distinta colonia. Por ejemplo, no todas tienen la misma distribución, cada una tiene una distribución distinta, de acuerdo a la cantidad de estos. Y de acuerdo a la secuencia se determina qué tipo de especie es. Luego tenemos la detección, amplificación y secuenciado de ácidos nucleicos, ¿no? Existen lo que son las sondas de ADN, ¿ya? Las sondas de ADN son enzimas o proteínas especiales que permiten detectar, localizar y cuantificar las secuencias de ácidos nucleicos específicos en muestras clínicas. Las sondas de ADN se obtienen por métodos químicos o por clonación de fragmentos de ADN de vectores bacterianos, ¿no? Ustedes saben que son los bacteriófagos, ¿no? Son los virus de las bacterias. Entonces, un bacteriófago, una bacteria, puede hacer que la bacteria cambie y produzca sustancias químicas que tú desees. Por ejemplo, eso se le llama ADN recombinante. Por ejemplo, lo clásico es la insulina. A una E. coli se le inyecta un virus que codifica, que tiene el gen de la insulina. Entonces, el virus al infectar a la bacteria va a empezar a producir insulina.
¿ya? Entonces, eso es lo que, entonces, también esta técnica se puede utilizar para buscar secuencias de otros tipos de bacterias, virus, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como dice acá, estas ondas de ADN se obtienen por métodos químicos o por clonación de fragmentos de ADN por vectores bacterianos, ¿ya? Se utilizan las bacterias para producir estos fragmentos de ADN, ¿no? Luego de separar las cadenas de ADN por métodos térmicos o químicos de la muestra, se agrega la sonda y se realiza la hibridación, ¿no? Que es la unión de la sonda de ADN a la secuencia idéntica, ¿no? O sea, estas secuencias específicas, ¿no? Aquí no está cortando el ADN de la bacteria o las proteínas de la bacteria, lo que está buscando es la secuencia dentro del ADN de la bacteria. Las ondas son marcadas con nucleótidos radiactivos para ser detectadas y cuantificadas, ¿no? Entonces, si la sonda encuentra la secuencia específica de ADN dentro de la muestra, va a empezar a emitir una señal luminosa y eso es lo que se va a ver en el sistema. En la máquina se va a ver un cambio de color en la reacción química. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, acá, este es el gráfico. A ver. Este es una célula que saca, célula infectada por ADN del virus, ¿no? Esta es una célula y adentro está una ADN, es una secuencia de ADN. Acá dice, como pueden ver acá la secuencia es timina, citosina, guanina, sin, ¿no? Entonces, acá hay una sonda de ADN marcada con biotina. La biotina es estos dos de acá de color rojo. Esta sonda de ADN va a identificar esta secuencia. Como pueden ver acá, ¿es idéntica o no es idéntica a la secuencia de arriba? Es idéntica, ¿no? Entonces, cuando vas a combinar la muestra del tejido con la sonda de ADN por métodos químicos físicos de calor y frío, esto va a hacer que este ADN se rompa, se va a separar las cadenas. Y una vez que se separan las cadenas, se va a unir a la sonda marcada. Esta es la sonda marcada. Y como pueden ver, ya no está unida a su cadena natural, sino la sonda es la que se ha unido a la secuencia de ADN. Aquí está la otra cadena que se ha separado. Entonces, entonces en este caso, ya la sonda ha encontrado la secuencia de ADN del virus de herpes, digamos, ¿no? Luego lo que se hace es se pasa por un proceso químico que hace que se active el fluorocromo y la célula va a cambiar de color. Y eso es lo que se va a ver en la muestra final, ¿no? Después del proceso químico, del procesamiento de la muestra, las células que están infectadas van a cambiar de color y las células que no están infectadas van a estar normales. Si todo el tejido está normal, significa que no tiene la infección. Y si el tejido ha cambiado algunos de color, significa que tiene la infección, ¿no? Entonces, esa es una técnica que se llama detección y amplificación de secuenciación de ADN, ¿no? Las ondas de ADN detectan mediante hibridación in situ secuencias genéticas en muestras de biopsia. Se utiliza mucho en las muestras de biopsia, ¿ya? Tiene un nombre especial cuando se utiliza una sustancia fluorescente que le denominan FISH, ¿no? Hibridación fluorescente in situ, ¿no? Existen otras técnicas llamadas outer block, que cuando que utilizan sondas que unen ADN con ADN, ¿ya? Existen otras técnicas como el Northern Blot, que utiliza sondas ARN-ADN, ¿no? Que sirve para detectar ADN. Sobre todo hay virus que son ADNs, ¿no? Son ARNs, no son virus ADN, ¿no? Luego tenemos, finalmente, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que amplifica copias simples de ADN vírico varios millones de veces y constituye una de las técnicas más útiles de análisis genético. Se incuba la muestra con dos oligómeros cortos de DNA, que son los cebadores, una polimerasa ADN termoestable, nucleótidos y tampones, ¿no? Los oligómeros se hibridan con la secuencia apropiada de DNA y actúan como cebadores para la polimerasa, la cual copia sus fragmentos de ADN y posteriormente se calienta la muestra para desnaturalizar el ADN, separar las cadenas de doble hélice y se enfría para permitir la hibridación de los cebadores con el nuevo ADN formado en el ciclo anterior, ¿no? En castellano, para poder traducir esto lo que he leído, este es el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas? Este es el primer y segundo ciclo. Acá tienes una secuencia de ADN. Pueden ver acá, en la parte superior, hay dos líneas, ¿no? Cada una es una cadena de ADN, dice acá, una copia. El ADN, como ustedes saben, tiene un sentido, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? Tiene un sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por medios químicos lo que haces es separar las cadenas, ¿no? Y los juntas con los primers o cebadores se llaman. Estos son el A y el B. Estos primers o cebadores son pues como precursores de la
de la polimerasa de ADN, ¿no? O sea, lo que van a hacer es, se pegan a la cadena de ADN y lo que van a hacer es sintetizar una nueva cadena de ADN. Eso es lo que hacen, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es eso. El cebador tiene una secuencia específica. Por ejemplo, si el cebador es para VIH, si este ADN es de VIH, se va a pegar a esta cadena de ADN y va a empezar a proliferar o a producir o a sintetizar una nueva cadena. Si no es la cadena de VIH, no se va a pegar, no se va a dar la reacción química. O digamos, si es de hepatitis B, igual lo va a reconocer si es de hepatitis B y se va a producir la síntesis de la cadena de ADN. Si no es hepatitis B, no se va a producir la reacción química y queda todo en cero, ¿ya? Entonces se unen los primers y se produce la extensión con polimerasa. O sea, esos primers tienen la polimerasa, ¿no? Que es la que produce nuevas cadenas de ADN, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Claro, en sentido negativo a la molécula original. Y después de la primera tanda ya se generan dos copias, ¿no? Nuevamente las cadenas se separan por calor y nuevamente se vuelven a funcionar con los primers, como pueden ver acá. Se forma un primer acá, este es de la cadena complementaria, otro primer y así. Y se va produciendo una nueva duplicación de la cadena, ¿no? Como pueden ver acá. Entonces, en el primer ciclo se generan dos copias. En el segundo ciclo se generan 4 copias. En el tercer ciclo se van a generar 8 copias y en el cuarto ciclo 16 copias. Entonces, cada vez que se va repitiendo el proceso, se va ampliando la cantidad de ADN. Va a llegar un punto en que esta cantidad de ADN ya va a ser detectable. Ya va a ser detectable por el sistema, por los sensores que tiene el sistema. Entonces va a decir es positivo, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, miren, el proceso se repite muchas veces, 20 a 40 veces necesitas para repetir eso. En 20 veces, ¿cuántas moléculas de ADN se generan? 2 a la 20. No sé, pues 2 a la 10 creo que es cuánto es. 2 a la 10, 1024. 1024. Más de 1024, más de 1.000.000 de cadenas de ADN. Entonces, entonces, por eso es que estas técnicas son bastante sencillas. Tú necesitas, con una sola molécula de ADN puedes generar 1.000.000 de moléculas de ADN. Entonces no necesitas mucha muestra, no necesitas gran cantidad de tejido. Y a veces hay infecciones en las cuales las bacterias no están en una gran cantidad, sino están en cantidades pocas. Por ejemplo, la tuberculosis. Hay tuberculosis en las cuales no hay gran cantidad de bacilos. Entonces solo necesitas unos cuantos bacilos y ya te sale, y la prueba sale positiva. Entonces por eso son técnicas bastante útiles, ¿no? Como dice acá, es útil para detectar secuencias de virus latentes como los retrovirus, herpesvirus, virus del papiloma, otros virus. Aquí falta ampliarlo, ¿no? Se utiliza para COVID, virus de influenza, también pueden detectar bacterias, secuencias de bacterias también, ¿ya? Entonces son bastante útiles. Existe ahora, esta técnica de la PCR tiene varias variantes, ¿ya? Esta es la técnica básica, ¿ya? Pero también existe una RT-PCR, que dice acá, reacción en cadena polimerasa retrotranscriptasa, ¿ya? Utiliza la transcriptasa inversa de los retrovirus para convertir el ARN vírico o el ARN mensajero en ADN antes de su amplificación por PCR, ¿no? Entonces, esta técnica, ¿qué significa? En esta técnica lo que hace es, primero se utiliza para detectar virus ARN. Por ejemplo, VIH es un virus ARN, ¿ya? Entonces, si es un virus ADN, es una técnica convencional, PCR convencional. Si es ARN, utilizas retrotranscriptasa, PCR, ¿no? PCR en tiempo real tiene la finalidad de cuantificar el ADN o el ARN de la muestra. El sistema puede determinar cuánto de virus hay en sangre, calculando cuántas veces se ha hecho el ciclo y en qué momento ha salido positivo. Entonces te puede ayudar a cuantificar. Eso nos sirve mucho a los infectólogos en el tema de VIH o de hepatitis, porque nos permite indicar cuánto de virus tiene un individuo, ¿no? 1.000.000 de virus, 1.000 copias, 200.000 copias y así. Entonces ayuda bastante para el manejo. Entonces, como dice acá, cuanto mayor que sea la cantidad de ADN, mayor será la velocidad de síntesis de ADN PCR. Es útil para cuantificar el número de genomas del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Y luego tenemos el análisis con ADN de cadena ramificada, que es una alternativa a la PCR y detecta pequeñas cantidades de RNA o RNA y permite cuantificar el ARN en plasma del VIH, ¿no? Dice acá,
La secuenciación de ADN permite determinar secuencias microbianas para la identificación de microorganismos. ¿Ya? Utiliza el secuenciado de la subunidad ribosómica 16S para identificar bacterias. O sea, en el caso de los virus, se detecta el ADN directamente del virus, pero en el caso de las bacterias no utiliza el ADN que está en el nucleoide de la bacteria. Lo que utiliza es el ADN de la subunidad 16S. Se ha estudiado que esta subunidad 16S, su ADN varía de acuerdo al tipo de especie bacteriana. Entonces, si tú quieres saber, y ya se sabe, ya se ha secuenciado de casi todas las bacterias, cuál es su ADN de acuerdo a esta subunidad 16S. Entonces, lo único que hacen es identificar el ADN de la subunidad 16S y con eso sabes qué tipo de bacteria. No necesitas identificar toda la secuencia de la bacteria, que es más larga que la de un virus, pues, ¿no? Entonces, por eso es que van a encontrar muchas veces en los libros secuenciación de la subunidad 16S para estafilococo aureus, o de tuberculosis o de otras bacterias, ¿no? Existen otras técnicas más complicadas, por ejemplo la espectrometría de masas de distorsión ionización mediante láser asistida por matriz acoplada a un analizador de tiempo de vuelo, lo que se llama magnetófono, ya que permite secuenciar ARN, ADN y proteínas. Se inserta el ADN o el ARN en el instrumento, se ioniza y se fermenta. Estos fermentos ionizados se separan según su cociente carga-masa y se determina la secuencia de nucleótidos analizando la masa de los fermentos ionizados. Permite la detección e identificación rápida de bacterias y virus y la discriminación de cepas de microorganismos, ¿no? Y la técnica es esta de acá. Bueno, es una técnica que es nueva, no tan nueva, tendrá 10 años, ¿ya? Esta técnica se utilizaba en química y en física para determinar la composición de los minerales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacen acá, aquí ven una placa, ¿no? Y sobre esta placa lo que hacen es incidir una luz un láser, ¿no? Un rayo láser. El rayo láser lo que va a hacer es desintegrar la partícula, ¿no? Miren, las moléculas son vaporizadas, cargadas positivamente en una nube de proteínas y matriz, ¿no? Esta muestra que ha sido vaporizada, si es un tejido o un tejido biológico, está compuesto de proteínas, ADN, de varios tipos de moléculas. Y estos van a ascender por el sistema, por este tubo de ensayo, por este sistema, y algunas tienen carga más positiva, otras tienen carga más negativa, y se van a ir separando poco a poco. Entonces, a medida que se van separando, el sistema va detectando qué cantidad de tal sustancia hay en cada uno de ellos. Y al final se va a analizar y es como que va a reconstruir el material, que es el material genético de esa bacteria. Es lo que va a hacer, ¿no? O no necesariamente el material genético, sino la secuencia de ADN o la secuencia de una proteína en especial. Entonces, eso es lo que hace esta técnica, ¿no? El rayo láser destruye la muestra, la vaporiza, y el vapor va a contener partículas de proteínas, partículas de ADN o ARN, y de acuerdo a lo que uno está buscando, estas se van a ir separando en el sistema, ¿no? De acuerdo a su cociente, a su cantidad de cargas positivas, negativas, y eso se va a analizar, ¿no? Algunas van a ser más acá, más abajo, otras más arriba, al medio, y de ese modo el sistema va a determinar la composición de esa muestra, ¿no? Entonces, y con eso puedes identificar, porque ya se sabe los porcentajes de determinadas proteínas para algunas bacterias o de ADN, ARN para algunos virus. Entonces ya se sabe eso y solamente se coteja con el resultado y si coincide es positivo, ¿no? También es una técnica que no demora mucho, será horas nomás, ¿no? Y finalmente tenemos la detección de proteínas. A veces los microorganismos se pueden detectar por el hallazgo de ciertas enzimas o proteínas específicas, ¿no? Aquí se utiliza mucho la electroforesis, ¿no? El patrón proteico de un virus u otro agente que se forma tras la electroforesis se puede utilizar para identificar y distinguir diferentes cepas víricas o bacterianas. Estas proteínas se separan de acuerdo a su peso molecular, ¿no? Como hemos visto en el anterior gráfico de la electroforesis, igualito, ¿no? Se pasa una corriente y de acuerdo a su peso molecular se van separando las partículas y de acuerdo al tamaño o al casilla en el cual se encuentra la proteína, se determina si es específico o no de un virus o no, ¿no? Y aquí este es un cuadro, resumen de todas las técnicas que hemos estado hablando, ¿no? Técnicas moleculares. Resumen, bro. Bueno, en realidad lo importante que tienen que saber para que no se mareen tanto es, por lo menos dominen el PCR, el PCR, ¿ya?
No, la memoria. No, mi memoria. Va a morir. Luego tenemos el diagnóstico serológico. Ya dijimos que muchas veces no vamos a poder aislar el virus o la bacteria porque no crecen, pues, ¿no? En algunos casos vamos a utilizar la técnica molecular para encontrarlas, pero en otros casos no va a ser posible, entonces utilizamos la serología. La serología tiene que ver mucho con la inmunología, ¿no? Son técnicas inmunológicas que se utilizan para detectar, identificar y cuantificar antígenos en muestras clínicas, también para evaluar la respuesta humoral frente a la infección y los antecedentes de exposición a agentes infecciosos, ¿no? Nos da una información adicional. Por ejemplo, cuando tú tienes un anticuerpo contra un virus, significa que has estado expuesto al virus. Pero cuando utilizas una PCR no vas a poder obtener eso. La PCR solo te dice si tienes o no tienes la bacteria. No te dice si la has tenido antes o no. Solo te dice que en ese momento está el ADN de esa bacteria en la muestra que has obtenido. Eso te dice la PCR. Pero la serología te puede decir, este paciente ha estado expuesto a la bacteria hace tiempo, o no ha estado expuesto todavía, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Te puede ayudar con el historial, ¿ya? Entonces, es cierto, ¿no? Evalúa la respuesta humoral, porque mide más, sobre todo antígenos y anticuerpos, ¿no? Y exposición de agentes infecciosos. En la mayoría de los casos se puede adaptar la misma técnica para evaluar antígeno-anticuerpo, y la cuantificación de la potencia de un anticuerpo se obtiene en forma de título, ¿ya? O sea, mayor cantidad de títulos, o sea, cuando el número es más alto, significa que hay mayor cantidad de anticuerpos, ¿ya? El título de un anticuerpo se define como la mayor dilución de una muestra que mantiene una actividad detectable, ¿no? Eso se refiere. Entonces, bueno, ya saben que son los anticuerpos, se utilizan como herramientas para detectar, identificar y cuantificar los antígenos de un virus, bacteria o parásito. Los anticuerpos específicos se obtienen del suero de pacientes convalecientes. También hay anticuerpos policlonales, ¿no? Que reconocen numerosos epítopos de un antígeno, o monoclonales que reconocen un solo epítopo. ¿Cuáles son las ventajas? Posibilidad de restringir su especificidad a un único epítopo o preparación en cultivos tisulares a gran escala, ¿no? Y este es un ejemplo de un anticuerpo, eso ya lo conocen, ¿no? Tiene una zona fija y una región variable, una cadena pesada, que son las de color rosa, y la cadena ligeras, las que son de color azul, ¿no? La región variable es del medio para arriba, ¿no? Es lo que va cambiando de acuerdo al tipo de antígeno que está, y esto siempre se mantiene en la misma estructura, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtienen anticuerpos en masa? Ahí en el gráfico de la derecha aparece, ¿no? Dice, a ver, inmunización de cobayos contra un antígeno, ¿no? ¿Qué significa eso? Que al cobayo le infectas un antígeno, y este cobayo con su sistema inmunológico va a producir unos anticuerpos. Esos anticuerpos van a colocarse, se le extrae una muestra del cobayo y se hace un cultivo de linfocitos. Estos linfocitos son los que producen el anticuerpo que del cobayo, y se le mezcla con otros linfocitos que son células de mieloma múltiple, ¿no? ¿Saben qué es el mieloma múltiple? Cáncer. Es un tipo de cáncer de la sangre que se caracteriza porque un grupo de linfocitos B empieza a producir un solo tipo de anticuerpo en forma desproporcional. Y ese linfocito B empieza a proliferarse por todo lado y empieza a producir gran cantidad de anticuerpos, pero solo es un tipo. Produce grandes cantidades de inmunoglobulinas de tipo G sobre todo. Pues se le llaman gamapatía, también su otro nombre es gamapatía monoclonal. Y este linfocito B tumoral que se empieza a proliferar, solo produce un solo tipo de inmunoglobulina, ¿ya? Entonces se aprovecha de esa capacidad del linfocito B de producir en forma desproporcionada inmunoglobulinas para juntarla con los linfocitos sensibilizados. Estos linfocitos sensibilizados, al mezclarse, van a dar una fusión, ¿no? Un hibridoma le llaman, fusión de células de mieloma con células productoras de anticuerpos, y entonces estas células de mieloma van a producir el anticuerpo del cobayo que ha sido inmunizado. Digamos, al cobayo le pones el antígeno para la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces el cobayo va a producir anticuerpos para fiebre amarilla, ¿no? Aquí se le mezcla con las células del mieloma, y va a pasar que las células del mieloma van a empezar a producir los anticuerpos contra fiebre amarilla. Y eso es lo que se va a utilizar para hacer la prueba, ¿no? Porque necesitas gran cantidad de anticuerpos para que pueda funcionar la prueba. ¿Qué dijo gamapatía? Gamapatía monoclonal se le llama.
Cardiomopatía no. Eso es. El mieloma Mieloma múltiple. múltiple. Cada área de hematología van a Veamos aquí. entender bien cómo se hace. Bonito es. Hematología. A ver, se pueden detectar directamente mediante técnicas de precipitación, marcaje con sonda radiactiva, fluorescente o enzimática, o indirectamente mediante medición de la reacción dirigida por el anticuerpo. Se le llama fijación del cumplimiento. Esas son las técnicas serológicas. Vamos a ir explicándolas uno a uno. Miren, aquí está, por ejemplo, el ELISA, el Western blot, que seguramente han escuchado mucho en VIH, ¿no? Existen técnicas de precipitación y inmunodifusión, ¿no? Dice acá, dentro de un intervalo limitado de concentración, tanto de antígenos como de anticuerpos, que le llama zona de equivalencia, el anticuerpo se reticula del antígeno para formar un complejo lo suficientemente grande para precipitarse, ¿no? Ustedes ya han hecho en fisiología el experimento de los grupos sanguíneos, ¿no? Sí. Ya, este es idéntico a eso, ¿ya? La única diferencia es que lo que hacen aquí, esta es una tabla, digamos, suero del paciente A, suero del paciente B, suero del paciente C, así. Se le echa. Y aquí se le pone la dilución del suero, Su reactivo. la dilución del reactivo, mejor dicho. O mejor, del suero, del suero. En dilución 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16 y así, ¿no? Entonces se le pone una gotita del reactivo en cada uno de los pocitos. Entonces se va viendo en qué momento hace la reacción. Si la reacción hace en 2, significa que su título es 2, o sea, tiene una cantidad poca de antígenos. Pero si su reacción hace en 64, significa que tiene una gran cantidad de antígenos. Entonces, te ayuda para cuantificar. Te dice qué tan positivo es la prueba, ¿no? Si no reacciona con ninguno, no va a haber aglutinación en ninguno de los pocitos, ¿no? Entonces es lo mismo. La única diferencia es que se van titulando nomás las dosis, ¿no? Hay un punto en el cual ya no, por ejemplo, lo que pasa? Lo que pasa es que hay una cantidad determinada de antígenos y una cantidad determinada de anticuerpos. Entonces, estos es fijo. Cuando se desproporcionan las dosis, no sale, la prueba no funciona, sale negativo. Entonces, lo que tienes que buscar es en cuál de las diluciones empieza a reticular, ¿no? Se forma la aglutinación. Puede ser que en las primeras no salga positivo, pero tienes que seguir intentando y en una va a salir positivo. Y en esa queda, ese es el valor. Tú sigues intentando más diluciones, ya no te va a salir negativo. Entonces, por ese motivo es que se usan las titulaciones. ¿Por qué? Porque tú no sabes si el suero del paciente tiene gran cantidad de antígeno o tiene poca cantidad. Entonces, tienes que probar con todas las diluciones hasta que te salga, o en cuál sale positivo. Puede ser que nunca salga positivo, o sea que es negativo para la infección. Por ejemplo, se utiliza mucho en sífilis. Cuando uno sale positivo para sífilis, te dicen, tú estás 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, te dicen, ¿no? Mientras más alto significa que tienes más cantidad de bacteria, ¿ya? Y necesitas más tratamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso significa eso. Si tú lo haces de modo simple, como en el suero sanguíneo, no te va a salir, porque hay algunos que van a ser muy altos, las diluciones, pues necesitas darle, hay mucha gran cantidad del antígeno que el suero es insuficiente, entonces tienes que diluir más el suero hasta que encuentre la equivalencia, se le llama, que la cantidad de antígeno y anticuerpos sean parecidas de manera que reaccionan, porque si uno es mucho mayor que el otro, nunca va a reaccionar, es así. En una prueba 1 sobre 2 tienes aquí un antígeno y este es el anticuerpo, este es el antígeno y este es el anticuerpo, ¿no? Esto es lo que va a reaccionar, ¿no? 1 sobre 2. Si en 1 sobre 4 va a reaccionar así, 4 antígenos con 4 anticuerpos, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, en cada pocito hay una dilución de 2, una dilución de 4, aquí va a haber 8 y aquí va a haber 16. Pero, ¿qué pasa si tu paciente tiene mucho antígeno y le pones poco anticuerpo? La reacción no se va a dar, va a salir negativo. Para que la reacción se dé, necesitas que sean equivalentes, que haya la misma cantidad de ambos. Si no hay la misma cantidad de ambos, la reacción química no se va a dar, entonces te va a salir negativo. Entonces, para lograr la equivalencia, para lograr que las cantidades sean iguales, lo que haces es vas diluyendo la muestra, ¿no? Este es el suero del paciente, lo vas diluyendo, hasta que se encuentre la equivalencia, hasta que sean casi las mismas proporciones. La cantidad de anticuerpos permanece igual, va a permanecer igual, no va a cambiar. Pero lo que va a cambiar es la cantidad del suero del paciente, ¿no? Cada vez más diluido. Entonces, ¿para qué? Para encontrar el número ideal que interaccione con los anticuerpos. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Entonces puede ser.
No hay preguntas, entonces ahí entonces que no pregunta. Bueno, acá hay otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, técnicas de inmunodifusión que utilizan el concepto de equivalencia. Inmunodifusión radial simple puede detectar y cuantificar un antígeno. Por ejemplo, esta es una inmunodifusión radial simple, ¿no? Acá tienes un anticuerpo que contiene el gel, colocas la gota de la muestra, puede ser en sangre, y lo que vas a ver es que se forma un halo. Ese halo, mientras más grande es, significa que hay mayor cantidad de anticuerpos, ¿no? Esto es un método, ya no es cuantitativo, ya no se cuantifica mucho ahí, lo que es cuantitativo, tú ves nomás el halo que se forma. Si es negativo, nunca se va a formar el halo. Y si es positivo, se va a formar este halo. Ahora, como les digo, a medida que el halo va creciendo, significa que hay mayor cantidad de antígenos, ¿no? En este otro es un poquito más complejo, porque tienes acá dos antígenos, A y dos antígenos del mismo grupo, AA. Tienes un anticuerpo B. Cuando reacciona el antígeno con el anticuerpo, se va a formar la línea, ¿no? Pueden ver acá. Aquí igualmente tienes un antígeno A, un antígeno B y tienes tu anticuerpo. Y este anticuerpo es contra los dos. Entonces se va a formar una línea, cuando se ocurre la reacción, se forma una línea en cada lado, ¿no? En este caso, lo que pasa es esto. Tienes acá el antígeno A y tienes una mezcla de A y B. ¿Para qué sirve esta parte? Muchas veces no vas a encontrar el antígeno puro, ¿no? Una muestra no va a tener antígeno puro, sino puede estar mezclados. Entonces, para identificar esto, lo que haces es, se utiliza se usan los mismos anticuerpos y se hace la reacción química, ¿no? Con A y con AB. Entonces, aquí lo que se ve que la mezcla es positiva, ¿no? Y entonces se determina pues que esta mezcla también tiene el antígeno A, ¿no? Es un poquito más complejo de interpretar esta prueba. Descanso. ¿No? Esta es inmunodifusión doble. También hay electroforesis, ¿no? Acá tienes el anticuerpo que contiene el gel, pones la muestra, cuando es electroforesis pasa una corriente eléctrica y ves hasta dónde difunde, ¿no? Esta es también otra prueba de electroforesis. El antígeno en un extremo, el anticuerpo en otro extremo, y se ve en qué punto se produce la reacción química. Este es inmunoelectroforesis. Acá lo que pasa es que para medir la reacción utilizan anticuerpos que se contienen en esta línea. Entonces esto se va difundiendo y se va marcando. A medida que va difundiendo más hacia la derecha, se va marcando más y va siendo más positivo, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Análisis para antígenos asociados a células, inmunohistología. Este es más fácil. Los antígenos existentes en la superficie o interior de la célula se puede detectar por inmunofluorescencia o enzima inmunoanálisis. También puede ser por inmunofluorescencia directa e inmunofluorescencia indirecta. Entonces, aquí miren, van a ver, no es tan complicado. A ver, acá tienen, esta es la leyenda: anticuerpo antiviral, antiinmunoglobulina, la E es una enzima, el redondito es un fluorescente, el azul es el sustrato y el antígeno viral, ¿no? Entonces acá tienes una célula que está infectada por un virus, y en la superficie de la célula se expresa el antígeno viral, ¿no? Ven acá. Este antígeno viral va a ser reconocido por los anticuerpos antivirales, y en su extremo tienen un extremo fluorescente, ¿no? Entonces cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, el fluorescente se va a activar. Eso es lo que va a pasar. Va a haber un cambio químico del anticuerpo y el anticuerpo va a activar al fluorescente. Y se llama inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia indirecta es lo mismo, pero utiliza un intermediario, ¿no? Acá tienes el antígeno viral, acá tienes el anticuerpo antiviral, pero ves que el fluorescente no está unido directamente al anticuerpo, sino hay otro anticuerpo adicional, ¿ya? Utilizan eso para hacerlo más preciso, para evitar los errores en la técnica, ¿no? Entonces le han añadido un anticuerpo adicional que cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, como pueden ver, acá hay más anticuerpos unidos al anticuerpo antiviral, y estos anticuerpos van a cambiar su composición química y va a activar al fluorescente. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ven que por cada anticuerpo hay un fluorescente. En el indirecto, por cada anticuerpo hay 3 anticuerpos y hay 3 fluorescentes. Entonces, una señal más intensa. Entonces, se ve más claramente. Eso, para mejorar la fidelidad, la capacidad de detección,
utilizan esta técnica para que la intensidad de la señal sea más intensa, se pueda ver más claramente, ¿ya? ¿Me entienden? Pues puede ser que haya pocas células infectadas, entonces no se va a notar mucho la activación, pero cuando utilizan los anticuerpos, estos anticuerpos adicionales, la intensidad de la señal se va a amplificar mucho más veces. Si ven acá, 3 veces más que en la directa. Entonces, para eso sirve, ¿ya? Y el último, el inmunoensayo, es lo mismo. Acá tienes el antígeno viral, tienes aquí el anticuerpo. Estos son los anticuerpos, pero ya no tienen una fotasa fluorescente, lo que tienen es una enzima. Entonces, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, se unen los anticuerpos adicionales y van a activar la enzima que va a cambiar a un sustrato que está ahí en la reacción química, y ese sustrato va a cambiar de color. Entonces, el cambio de color significa positivo o negativo, ¿no? Eso es lo que va a hacer, ¿no? Y esta técnica es citometría de flujo. Bueno, es una técnica que analiza la inmunofluorescencia de las células en suspensión y es especialmente útil para identificar y cuantificar linfocitos. También se utiliza en hematología. Es una máquina especial que por un filtro especial pasan cada uno de los linfocitos y por un rayo láser se van cuantificando los cambios en la señal y te va diciendo cuántos linfocitos CD4 hay, cuántos CD8 hay, cuántos son macrófagos, cuántos son linfocitos B, cuántos son linfocitos T. Para eso sí, es para cuantificar eso, ¿ya? Se utiliza en VIH, ahora vamos a ver las técnicas más conocidas. Este es el enzimo inmunoanálisis de absorción, que se llama ELISA. Utiliza un antígeno inmovilizado en una superficie con el objeto de capturar y separar un anticuerpo específico de otros anticuerpos presentes en el suero de un paciente, ¿ya? Se cuantifica por espectrofotometría en función a la densidad óptica del color de la reacción de una enzima. Y el Western blot es una variante del ELISA, transfiere un papel filtro de proteínas víricas separadas por electroforesis, y las proteínas inmovilizadas capturan los anticuerpos antivíricos específicos y se visualizan mediante anticuerpos antihumanos conjugados con enzimas. Para hacerlo más claro, es mejor ver el gráfico. Ya, este es el ELISA, ¿ya? Entonces, a ver. Break, doctor. Break. 7. Ya, acá entonces, miren acá. Existe, bien, la ELISA es una técnica que se utiliza mucho para detectar anticuerpos por ejemplo, contra virus de hepatitis, virus de VIH, HTLV1, citomegalovirus, sobre todo para enfermedades víricas, ¿ya? Para bacterias no se utiliza mucho. ¿En qué consiste? Acá tienes una placa, ¿no?, que está compuesta de antígenos, puedes ver acá, ¿no? AG son los antígenos de un virus, digamos, hepatitis B, ¿ya? Esta placa no es del paciente, es una placa de laboratorio, ¿ya?, que se ha obtenido por recombinación genética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú a la placa le agregas el suero del paciente. Entonces, en este suero, si el paciente tiene los anticuerpos contra hepatitis B, lo que va a pasar es que se va a ver una reacción antígeno-anticuerpo, como pueden ver acá. El antígeno se une al anticuerpo contra la hepatitis B. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente tiene anticuerpos contra hepatitis B. Esta reacción química se le va a agregar, igual como en el otro caso, una inmunoglobulina, ¿no?, un anticuerpo que contiene la enzima, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Una vez que se agrega la enzima con el anticuerpo, se le agrega el sustrato y como la enzima se va a activar porque se produjo la reacción antígeno-anticuerpo, el sustrato va a cambiar de composición química y va a generar un cambio de color, como pueden ver acá. ¿Cuál es la diferencia con las otras técnicas que hemos visto acá? La diferencia con las otras técnicas acá es que ¿qué cosas hacen acá? Aquí no estás utilizando una célula del huésped, estás utilizando el suero del paciente. En cambio, en esta técnica, estos son las células del paciente, son sus células, que están, una muestra de tejido, ¿ya? Es una muestra de tejido. En cambio, acá no es una muestra de tejido, es el suero el que estás poniendo. Si el paciente tiene los anticuerpos, se va a producir el cambio de color. Si el paciente no tiene los anticuerpos, no se va a producir esta reacción química y no va a haber cambio de color. Ese es el ELISA,
¿ya? Existe una variante que le llaman antígeno de captura o detección, o ELISA de captura también. Es al revés, miren acá, esta es la placa del paciente, esta es una placa de laboratorio. Acá tienes los anticuerpos que han colocado, ya no están los antígenos, tienes acá los anticuerpos. Luego colocas el espécimen que tiene los antígenos y va a desarrollarse la reacción antígeno-anticuerpo. Se genera la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué pasa con lo demás? Me olvidé de decir, en esta fase del proceso se lava la placa para eliminar todos los otros anticuerpos. ¿Ya? Entonces, lo que va a quedar solo son los anticuerpos específicos, ¿no? O los antígenos específicos, ¿ya? Y aquí lo que hacen es agregar un segundo anticuerpo antiviral, ¿no? Como pueden ver acá, como en este caso, pueden ver acá otro anticuerpo, se le agrega el anticuerpo con la enzima, se produce se agrega el sulfato y se produce el cambio de color. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en esta prueba tú estás detectando antígenos en el suelo, en cambio en el ELISA de captura tú estás detectando antígenos. O sea, es más específica, ¿no? Porque detecta el antígeno, no está detectando. El anticuerpo es un resultado, es una prueba indirecta, porque no te dice directamente que tienes la bacteria. Lo que te dice es que has estado expuesto, por eso tienes los anticuerpos. En cambio, detectar el antígeno directamente es mucho mejor, porque ahí estás detectando componentes del microorganismo. ¿Ya? Por eso es que, bueno, esta técnica pues supera a esta otra, ¿no? ¿Ya? Entonces ya saben la diferencia entre una ELISA convencional y una ELISA de captura. Y el Western blot es más complicado. Ya, para hacerlo más simple, el Western blot es más, ¿qué es lo que pasa aquí en el ELISA? En el ELISA tú utilizas antígenos. ¿Y cómo obtienes estos antígenos? Estos antígenos se obtienen de extractos de tejidos infectados. ¿Ya? Entonces aquí se colocan los antígenos obtenidos por extractos, por recombinación genética o de cultivos celulares. ¿Ya? Como no se puede separar específicamente la molécula, lo que hacen es hacer unas pruebas especiales y seleccionar las proteínas, y esas son las que se colocan en la placa. ¿Ya? En el Western blot, ¿qué es lo que hacen? En el Western blot, estas proteínas que se producen, primero las pasan por electroforesis y seleccionan las proteínas específicas. Esta es una prueba de VIH. En las pruebas de VIH, las proteínas específicas tienen números, 18, 24, 41. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es eso. Al momento de seleccionar las proteínas, en el ELISA no te dice nada, ¿no? No te dice 18, 24, 41. Todas las proteínas están mezcladas, están revueltas, ¿ya? Pero en el Western blot no, están seleccionadas. Entonces, cuando tú le pasas la tira, o mejor dicho, la muestra, se expone al Western blot, se produce la mezcla y se produce el procesamiento de la muestra, lo que va a pasar es que los anticuerpos del paciente se van a acumular en los sitios donde están las proteínas específicas del VIH. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá dice, ¿no? Una prueba negativa de VIH es que ninguna de las proteínas de los anticuerpos del paciente ha reaccionado. Una prueba indeterminada es que ha habido una reacción en una sola bandita, un solo número. Una prueba positiva es esta de acá. El suero del paciente ha reaccionado con todas las proteínas del VIH. El 41, el 24, con todas. Y este es de un ratón monoclonal, o sea, este es el patrón, ¿no? Que aparece también, en el cual este es el cual se compara para saber que realmente la prueba está bien. Siempre en este tipo de pruebas, ya sea de ELISA o de Western blot, siempre hay un patrón para ver que la prueba está bien. Si no hay ese patrón, no, ¿con qué lo comparas para saber que está bien? Entonces tú comparas las bandas. El ratón ya se sabe que tiene los anticuerpos del VIH. Tú lo comparas y son idénticos, ¿no? Entonces eso te da la seguridad de que la prueba está bien hecha, de que no se ha equivocado, porque si no, ¿cómo sabes que está bien hecha? Tendrías que confiar nomás en lo que ha hecho el laboratorio. Entonces este es como que dice el control de positivo, le llaman eso, el control positivo, ¿ya? La técnica es, pues, se separan las proteínas y por electroforesis se separan cada uno de los componentes, ¿no? Y se agrega el suero, se produce la reacción antígeno-anticuerpos, se incuba y se ve la reacción química, ¿no? ¿En qué altura se ha producido la reacción química, ¿no?
cada bandita es una proteína del VIH y si cambia de color significa que aquí se han acumulado los anticuerpos, ¿no? Entonces, con 2 bandas nomás es positivo. Tú solo necesitas 2 bandas para saber que sí es positivo para VIH. En cambio, este paciente ha hecho positivo a todas las bandas, por eso tiene alto positivo, ¿no? Entonces, esta prueba es mejor porque los anticuerpos detectados son bien específicos para VIH. No puede haber error. Por eso esta prueba antes este era el estándar para diagnóstico. Y para terminar creo que ya esto vamos después. Radioinmunoanálisis usa anticuerpos o antígenos marcados con zonas radiactivas para cuantificar complejos antígeno-anticuerpos. Puede utilizarse como un análisis de captura o de competencia. Acá tienes el radioinmunoanálisis, el anticuerpo, el antígeno y el antígeno radioetiquetado, ¿no? Se mezclan y reaccionan y van a ver acá. Los anticuerpos van a reaccionar con los antígenos radioetiquetados, ¿no? Y algunos van a reaccionar con los antígenos propiamente dichos y otros con los radioantígenos antígenos radioetiquetados, y se van a separar, ¿no? Ahí va a haber una fracción libre y una fracción unida a los anticuerpos, ¿no? Y se va a medir esta fracción que está unida a los antígenos, eso es lo que se va a medir, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la intensidad de la señal, se sabe si es positivo o negativo, ¿no? La máquina te dice mayor a 1, positivo, menor a 1, negativo. Ya, le voy a dar un break de... Una hora. ¿No quieren break? Sí, 1 hora, 1 hora.